Muy buenos días para todos. Damos la bienvenida a la capacitación Aula Virtual de Facturación Electrónica de Documentos Soporte. Agradecemos su participación en este espacio de capacitación y refuerzo preparado para ustedes y damos inicio entonces con la capacitación. En este momento voy a compartir mi pantalla y bueno, entonces el aula virtual del día de hoy está dirigida a resolver las dudas que tenemos frecuentes y que han surgido durante este año con relación a la entrada en vigencia de la resolución 165 del 2023 para facturación electrónica principalmente. El día de hoy vamos a hablar de la codificación de los productos según estándar UNS-PSC, GTIN y partidas arancelarias. También vamos a hablar acerca de la emisión de facturas con fecha de registro diferente a la fecha de timbrado del documento electrónico. También trataremos el tema de la validación de eventos de una factura electrónica de venta. Hablaremos también de la nota crédito sin referencia a factura, de facturas electrónicas en otras monedas, de los campos obligatorios en las hojas de vida de los clientes para facturación electrónica en el programa LISA y al finalizar también entraremos a validar un tema de documento soporte electrónico, que son los temas que han estado como en auge durante este año y durante 2023 y 2024. Entonces, bueno, el marco normativo de la facturación electrónica bajo el cual nos basamos el día de hoy es la resolución 165 del 1 de noviembre del 2023, por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación. Iniciando entonces con la programación de nuestros temas del día de hoy, vamos a hablar respecto a la codificación de productos según estándar UNSPSC, GTIN y partidas arancelarias. Entonces, la resolución establece que la identificación de los bienes y servicios debe hacerse inequívoca, es decir, según las reglas del anexo técnico 1.9, se deben identificar bajo los códigos estándar UNSPSC, GTIN o partidas arancelarias los bienes y servicios, eliminando la posibilidad de utilizar un sistema de identificación interna o propia por parte del contribuyente. Es decir, ya no podemos utilizar el identificador estándar de adopción del contribuyente, en donde enviábamos en el XML del documento la codificación 999, sino que debemos utilizar cualquiera de los tres catálogos, el UNSPSC, el GTIN o las partidas arancelarias, dependiendo de lo que aplique para cada uno de los casos de la compañía, ¿no? La indicación, obviamente, es que los usuarios del programa parametricen el código de identificado con el identificador que les corresponde, les aplique en su caso. Y pues es de aclarar también que nosotros no brindamos información de cómo o dónde se deben generar estos códigos. Esto lo encontramos principalmente en la resolución 165 del 2023, en donde la guía nos indica en la página 696 la codificación de los productos. Entonces, para, por ejemplo, el catálogo UNSPSC, ¿sí? La estandarización de los productos y servicios de Naciones Unidas, nos brinda la posibilidad de hacerlo a través de la página Colombia Compra Eficiente. Acá ustedes van a poder revisar más a fondo y de pronto documentarse un poco más respecto a cómo podemos codificar nuestros productos, qué códigos debemos asignar. Esto viene segmentado por categorías. Por ejemplo, el segmento del 10 al 15 va para materias primas, del 20 al 27 para equipo industrial. Y básicamente, en términos generales, digamos que acá a través de la resolución del anexo técnico, ustedes pueden validar de qué manera pueden codificar sus productos porque, pues como les indico, viene de segmento, familia, clase y producto. Si lo quieren realizar por medio de la codificación estándar UNSPSC, también si aplica la codificación estándar GTIN, para ustedes también está como la descripción de cómo debemos codificar nuestros productos para, pues, emitirlos de manera correcta en los documentos electrónicos. También cabe aclarar que en este momento la DIAN no nos está generando rechazo en transmisión de documentos electrónicos
si enviamos el estándar de adopción al contribuyente, es decir, el que venimos manejando desde hace rato, ¿no? No nos ha generado rechazo, no nos viene generando rechazo, pero probablemente de pronto en un futuro sí nos empieza a generar rechazo. Por eso digamos que la recomendación que nosotros hacemos siempre es que a partir de ya empecemos a revisar la codificación, qué codificación nos aplica, porque pues si bien nosotros si manejamos inventarios, es muy probable que manejemos inventarios extensos, que sean muchos productos y que esto requiera una revisión un poco más a profundidad de lo que en términos generales y en vista general se puede deducir, ¿no? Ya hablando directamente del programa, para codificar nuestros productos o servicios bajo estos estándares, lo primero que tenemos que hacer es identificar pues qué catálogo nos aplica para cada una de las empresas, teniendo en cuenta pues ciertas características que pueden validar ya directamente en la resolución o en el anexo técnico. Una vez ustedes hayan identificado qué catálogo les aplica a ustedes para la codificación de los artículos y servicios, entonces entramos al programa a crear los códigos. Para la creación de los códigos, nosotros ingresamos por la ruta documentos electrónicos, catálogos y filtramos en la selección de categoría artículos-servicios. En esta interfaz vamos a encontrar entonces los tres catálogos, la posibilidad de crear los códigos en los tres catálogos, obviamente dependiendo pues de cada usuario. El programa trae por defecto un catálogo UNSPSC creado, pero cabe resaltar que si, por ejemplo, ustedes necesitan crear un código adicional que de pronto no encuentren acá, lo pueden crear dando clic derecho crear. Asignamos el número del código según lo que corresponda y asignamos la descripción del código, ¿cierto? Manejamos entonces el parámetro de activo para la captura para que el programa nos permita parametrizar este código que estamos creando en la hoja de vida del producto o en la hoja de vida del servicio y le vamos a aceptar. Como les indico, digamos que acá el programa trae por defecto un catálogo creado, pero pues puede que de pronto acá ustedes no encuentren la totalidad de los códigos porque son muchos códigos. Entonces, si de pronto no llegan a encontrar acá sus códigos utilizando el UNSPSS, lo pueden crear. ¿Listo? Lo mismo pasa y lo mismo aplica para los catálogos estándar GETIN, estándar partidas arancelares. La diferencia entre el UNSPSS, el GETIN y las partidas arancelares básicamente es que el programa en estos dos catálogos no trae ningún catálogo sugerido, por decirlo de alguna manera, o por defecto no tiene ningún catálogo sugerido. Este sí viene vacío y pues como se pueden dar cuenta, yo creé dos códigos de prueba para pues que aparecieran allá y se crean de igual manera. Le damos clic derecho crear, creamos el código y asignamos el nombre o la descripción del código. También lo podemos asignar o marcamos el parámetro de activo para la captura para que nos aparezca disponible el código para asociarlo en el artículo o en el servicio. Importante tener en cuenta que, pues por ahora, no podemos importar estos códigos por archivo plano. Digamos que la creación de los códigos sí se tendría que hacer desde acá, desde el catálogo, y lo tendremos que hacer uno a uno en dado caso, pues no encontremos el código acá utilizado. La mayoría de usuarios optan o determinan utilizar el UNSPSC por la facilidad de encontrar y parametrizar los códigos en nuevamente la página de Colombia Compra Eficiente, pero pues reitero, la asignación de estos códigos es netamente criterio del usuario del programa y pues para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es básicamente crear los códigos. Ahora, una vez estén creados nuestros códigos en el programa, vamos a la asignación o la parametrización de los códigos en los artículos y en los servicios. Iniciando por la parte de los artículos, entonces ingresamos por inventarios, crear artículos, damos clic derecho, modificar sobre el artículo y nos ubicamos en la última pestaña, datos para facturación electrónica. Entonces, aparte de yo poder asignar la unidad de medida estándar del producto, también voy a poder asignar qué estándar a utilizar para facturación quiero definir. Por ahora, muy probablemente, en la mayoría de los casos, en la mayoría de usuarios, tengan asignado el estándar de adopción al contribuyente, que nuevamente es de aclarar que por ahora no nos está generando rechazo en transmisión de documentos electrónicos. Pero en un futuro, pues es muy probable que si de pronto no tenemos esta codificación asignada, puede que nos empiece a generar rechazo. Entonces, la idea nuevamente es
parametrizar los códigos de una vez antes de que de pronto pues nos empiecen a generar rechazos por la transmisión de documentos electrónicos y tengamos que hacerlo de pronto de afán o de rapidez. No, la idea es que de pronto ya lo tengamos definido y parametrizado, que empecemos a trabajar en ello. Una vez pues yo defina qué estándar voy a utilizar, básicamente pues lo selecciono acá. Entonces selecciono si voy a utilizar el estándar UNSPSC, el estándar GETIN o el estándar partidas arancelarias. De acuerdo al estándar que yo parametrice o yo defina acá, entonces asigno el código. Entonces obviamente si voy a utilizar el UNSPSC, pues asigno el código en la parte de código estándar UNSPSC. Acá tengo asignado el código porque eh, digamos que para efectos de prueba yo asigno los códigos, pero pues solamente será necesario asignar el código en el catálogo que ustedes hayan definido a utilizar, ¿cierto? Esta es una de las maneras en las cuales se parametriza los estándar a utilizar para facturación, ¿no? Se define entonces el catálogo y una vez definido el catálogo asignamos lo que es el código. Esta es la manera, digamos que manual, por decirlo de alguna manera, porque pues obviamente tendríamos que ingresar a cada hoja de vida de cada artículo, de cada producto y parametrizar el código. Otra manera, de pronto un poco más simple de realizarlo sin necesidad de ingresar uno por uno, artículo por artículo, porque pues bien sabemos que hay usuarios que de pronto tienen, no sé, hasta 5.000, 7.000 artículos creados en el programa. Para no tener que hacerlo tan manual, entonces también tenemos una herramienta que encontramos dando clic derecho sobre la interfaz de los catálogos de nuestros productos. Entonces encontramos el, la opción de modificar código estándar. Entonces yo a través de esta opción lo puedo hacer un poco más agrupado, un poco más de manera masiva. Entonces, si por ejemplo yo a todos mis productos les quiero asignar o a la mayoría de mis productos les quiero asignar el UNSPSC, entonces el programa me abre una interfaz que me permite seleccionar por grupos de inventario o hacer una selección un poco más amplia de los productos que quiero parametrizar con ese estándar. Digamos que quiero parametrizar estos con el estándar y digamos que los productos del grupo de impuestos saludables los quiero parametrizar con el estándar UNSPSC y les quiero asignar el estándar, busquemos un estándar acá, por ejemplo, semillas de mostaza. Y le doy a aceptar. Entonces el programa realiza el proceso termina de manera exitosa. Ya cuando yo vaya a ingresar nuevamente la hoja de vida de mi artículo y revise la asignación de los códigos estándar, entonces yo ya voy a encontrar que el programa automáticamente asignó el estándar a utilizar para facturación seleccionado, que en este caso fue el UNSPSC, y también de una vez asignó el código estándar UNSPSC, que fue el que le seleccioné que fue el de semillas de mostaza. Digamos que si ustedes tienen creados o parametrizados sus productos así como por grupos, ¿cierto? Si tienen esa organización por grupos, esta es una buena alternativa que ustedes pueden tomar para asignar un poco más de manera masiva esta codificación. Si de pronto sus grupos son un poco más generales, un poco más, sí, generales de alguna manera, digamos, no los tienen así categorizados por grupos de inventario, son un poco más generales, entonces lo que podríamos hacer, y esta ya sería la tercera opción que tenemos para parametrizar estos códigos, y es que lo podemos hacer por archivo plano. Entonces, si nos vamos por la ruta exportar, importar parámetros utilitarios, por la opción de importar, y seleccionamos la opción cartilla de artículos, entonces, el programa nos da la posibilidad de actualizar en artículos existentes los siguientes campos. Si yo marco esta casilla, el programa me muestra cuáles son los datos que yo puedo actualizar por medio de archivo plano. Acá entonces encontramos los estándar, si es el caso en que ustedes de pronto quieran actualizar ese dato por archivo plano, entonces acá tenemos la posibilidad de actualizar. Seleccionamos el estándar utilizado en FE, que básicamente nos permite seleccionar qué catálogo vamos a utilizar, si el estándar GETIN, partidas arancelarias o UNSPSC. Y de acuerdo al catálogo que yo vaya a utilizar, ¿cierto? En la parametrización de mis productos, entonces yo le indico, listo, si yo quiero o yo voy a utilizar el catálogo UNSPSC, entonces actualíceme el código estándar UNSPSC. ¿Listo? Entonces es de esta manera que yo puedo actualizar en los artículos existentes los siguientes campos, que sería básicamente el estándar. ¿Y qué debería ir en ese archivo plano para importarlo? Entonces, permítanme, yo les muestro qué podría ir en ese archivo plano para importarlo. Entonces, acá tengo un archivo o una guía como un ejemplo de lo que tendría que ir en el archivo plano para poderlo importar.
Entonces, básicamente, digamos que acá depende de la selección que ustedes hagan para validar la existencia del artículo. Validar la existencia del artículo básicamente es decirle al programa, valídeme que este artículo ya está en el sistema y adicional, ese artículo que ya está en el sistema necesito que me actualice el siguiente campo. Entonces, si ustedes van a validar la existencia del artículo, pues pueden validarlo por código, subcódigo, por referencia o por código de barras. Por lo general se utiliza el código y subcódigo. ¿Por qué razón? Porque el código es en el programa este código interno que yo le asigno al producto. Este código interno es único e irrepetible. Al ser único e irrepetible, pues me permite ser un poco más puntual en la indicación de decirle al programa, búsqueme este artículo. ¿Por qué? Porque no habrá ningún otro artículo que, por ejemplo, tenga el código 24, ¿cierto? Mientras que si lo validamos por referencia, pues las referencias se pueden repetir, ¿sí? Yo le puedo asignar esta misma referencia a 2, 3, 4, los artículos que yo quiera. ¿Cierto? Mientras que el código interno, el código que me permite asignarle el programa, no se puede repetir, es único y repetible. Entonces, por lo general, el usuario determina o se recomienda, nosotros recomendamos validar la existencia del artículo por código. Y ya el subcódigo hace referencia al código de la unidad que tengo asignado en el producto, en la hoja de vida del producto. Entonces, una vez claro, pues ya tenemos claro cuál es el código que me pide el programa, sería el código interno del producto, entonces pasamos a lo que sería el subcódigo. El subcódigo es el código de la unidad que tenemos asignado al producto. Y el código de la unidad, entonces, lo encontramos por la ruta exportar, importar parámetros utilitarios, parámetros globales, tipos de unidad de inventario. Entonces, dependiendo de la unidad que yo tenga asignada en la hoja de vida de mi producto, entonces este será el código que yo asigne en el plano para importar. ¿Listo? Y ya entonces pasamos a diligenciar la información de lo que queremos actualizar. El estándar a usar en facturación electrónica y el código estándar que yo quiero asignar. Si yo voy a utilizar el estándar UNSPSC, entonces lo que debo hacer es digitar un 001. ¿Listo? Si quiero utilizar el GTIN, lo que debo asignar es un 010. Y si quiero utilizar el partidas arancelarias, debo asignar un 020. Estos son los códigos que se reportan en el XML de manera interna, ¿cierto? Cuando el programa construye el XML, si nosotros tenemos parametrizados los catálogos en los productos, el programa reporta o construye el XML con este código. Ah, listo. Entonces vamos a utilizar el UNSPSC, reporto el código 001. Estos códigos, digamos que no son internos de Lisa, sino son los que se reportan también en la construcción del XML y la validación previa del XML. Entonces, si queremos utilizar cualquiera de esos tres catálogos, debemos nuevamente asignar. Por ejemplo, quiero asignarle a mi producto el UNSPSC. Entonces, yo acá no digito UNSPSC, no, sino que asigno el código estándar que sería entonces en este caso el 001. Y así, dependiendo pues de qué catálogo quiero utilizar. Y ya entonces acá asignamos lo que sería ya propiamente el código estándar a usar y este debe estar creado previamente en el programa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar el código 0,3 millones, entonces asigno este mismo código, ¿sí? Asigno el código, solamente tengo que asignar el código, no es necesario asignarle ni la descripción ni el nombre del código, ¿listo? Yo acá tengo un ejemplo, ¿sí? De la actualización de mis códigos por archivo plano. Entonces tengo mi producto con código interno 24 y mi producto con código interno 23. Ambos están identificados o tienen asignada la unidad 1999, que si nos devolvemos al programa, acá en parámetros globales, tipos de unidad de inventario, esta es la unidad que esos productos tienen asignada. Yo por eso asigné el código 1999. ¿Sí? Como quiero asignarle el estándar a utilizar en facturación electrónica, entonces lo que hago es quiero indicarle el catálogo UNSPSC y asimismo entonces asigno el código estándar que tiene que estar previamente creado en el programa. Este sería el archivo, no necesitamos ningún otro dato para importarlo. Este sería el archivo que ustedes necesitan para importarlo, para actualizar esta información en sus productos ya existentes, para que no lo tengan que hacer manual o por grupo, sino que lo puedan hacer de pronto de manera un poco más específica si es que así lo desean o para ustedes aplica de pronto esta manera en la cual podemos importar o actualizar esta información.
Una vez entonces tenemos pues listo nuestro archivo plano, por lo general nosotros recomendamos que puedan revisar la importación de la actualización de datos por soporte, o si de pronto ya conocen el asistente de importación del programa, lo pueden hacer de manera individual. Entonces lo podemos hacer acá por la ruta exportar, importar parámetros utilitarios, importar. En este caso vamos a importar una cartilla de artículos. Voy a validar la existencia del artículo por código y subcódigo y voy a actualizar en artículos existentes los siguientes campos y selecciono lo que quiero actualizar. En este caso, como yo asigné el UNSPSC, entonces voy a marcar que quiero actualizar ese catálogo y seleccionamos la opción de importar. Como estoy trabajando un archivo Excel, selecciono el archivo Excel y selecciono la ruta en la cual se encuentra mi archivo Excel, que en este caso ese archivo se encuentra acá en esta ruta. Damos siguiente nuevamente y en esta previsualización del archivo, entonces el programa me permite mapear o asignar a qué corresponde cada columna, porque el programa no te lee los encabezados, sino que le tenemos que decir al programa a qué dato corresponde cada columna. Recordemos que yo acá tengo dos hojitas en el archivo Excel, entonces la primera hoja es la de guía, la segunda hoja es la de ejemplo, que es acá donde yo tengo la información. Entonces lo que hago básicamente sobre cada columna es seleccionar a qué corresponde cada columna, qué información le estoy dando al programa en cada columna. Entonces, la primera columna es la de código, la segunda columna es la de subcódigo o código de la unidad, la tercera columna entonces ya será el estándar a utilizar en facturación electrónica, y como voy a utilizar el UNSPSC, entonces selecciono el código estándar UNSPSC. Damos siguiente, siguiente nuevamente y ejecutamos la opción. Y ya en la pestaña, permíteme un momento. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Entonces vamos a importar la cartilla de artículos, selecciono el estándar que quiero importar, el estándar UNSPSC. Vamos a utilizar un archivo Excel. Voy a seleccionar la ruta del archivo. Selecciono mi archivo, le doy siguiente y en la segunda hoja, que es donde tengo la información, voy a mapear o voy a asignarle los datos al programa para que el programa sepa a qué me estoy refiriendo, qué estoy importando. Damos siguiente, siguiente y ejecutar. Y en la pestaña de datos a transferir, entonces yo ya voy a encontrar lo que el programa leyó, la lectura que hizo el programa de qué información le estoy dando en el archivo plano. Si nosotros nos ubicamos en la pestaña de lista de errores, el programa me muestra qué errores de pronto yo pueda llegar a tener en el plano, en la construcción del plano. Con el único error que de pronto el programa me permite guardar o validar la información es con el error de la línea número 1. Este error de la línea número 1 básicamente hace referencia a los encabezados, porque reitero, el programa no hace lectura de encabezados. Entonces, este sería el único error con el que yo tendría que pasar o guardar el archivo. Entonces, ya acá en la parte de datos a transferir, el programa ya sabe que debe guardar y a través del botón de guardar, yo guardo los cambios. Si yo reviso entonces mi cartilla de artículos en el artículo 24 y 23, que fue el que actualicé, y me ubico en la pestaña de datos para facturación electrónica, ya voy a encontrar entonces que el programa me asignó el código que yo le indiqué en el archivo plano. Entonces es de esta manera que a través de archivo plano nosotros podemos hacer la importación de los productos. Si de pronto no es familiar el asistente de importación para ustedes y de pronto es la primera vez que van a manejar la importación, ya sea de productos, de movimiento contable, de pronto no es familiar para ustedes, pueden tener listo su archivo plano y a través de soporte con mucho gusto les colaboramos a hacer la importación de la actualización de datos en la cartilla de artículos. ¿Listo? Y ya pasando entonces a la parte de servicios, que también pues deberían ir identificados. Entonces los servicios los encontramos por la ruta gestión de ventas.
Generalidades, lista de servicios. Si yo tomo un servicio, le doy clic derecho, modificar, voy a encontrar también en la última pestaña los datos para facturación electrónica, en donde yo voy a poder asignarle lo mismo, el estándar a utilizar para facturación y qué código estándar quiero indicarle de acuerdo al catálogo que yo vaya a utilizar. ¿Listo? Para los servicios, sí no lo podemos actualizar por archivo plano. Para los servicios sí tendríamos que hacerlo uno a uno o también con la opción de, con la herramienta que encontramos en la interfaz al dar clic derecho, modificar códigos estándar, en donde yo automáticamente le puedo indicar que quiero que para el servicio 101, 100, 110 y 109, quiero que me asigne el código estándar, tomamos uno de, por ejemplo, este accesorio para tuberías y le doy a aceptar. El programa termina el proceso y si yo reviso mi servicio, entonces en la parte de datos para facturación electrónica, ya el programa me asigna lo que sería el código. ¿Listo? Entonces, de esas dos maneras lo podemos hacer con los servicios, uno a uno, tomando cada uno de los servicios o a través de la herramienta que encontramos dando clic derecho sobre la interfaz. ¿Listo? Reitero, pues para actualizar este dato en los servicios no lo podríamos hacer por archivo plano. Eso sí, solamente lo podemos hacer a través de estas dos opciones. Bueno, pasando entonces a un segundo tema, teniendo en cuenta el contenido del día de hoy, vamos a hablar un poco de la emisión de facturas con fecha de registro diferente a la fecha de timbrado del documento. Entonces, a través de la resolución 165 del 2023, la DIAN elimina la regla de los 10 días. Recordemos que antes teníamos plazo para enviar una factura o una nota crédito, una nota débito 10 días después de la fecha de registro. Es decir, que si yo, por ejemplo, registro una factura el 1 de noviembre, yo tengo hasta 10, tenía hasta 10 días para emitir esa factura, ¿cierto? La DIAN elimina esta regla. La DIAN elimina la regla de los 10 días. Ya no tenemos 10 días para realizar la emisión de la factura, sino que ahora tenemos que enviar la factura el mismo día que se registra en el programa. Entonces, la DIAN adiciona la regla de rechazo, donde la fecha de emisión debe ser igual a la fecha de la firma del documento. Esto para factura electrónica de venta, para nota crédito y para nota débito. Em, cada que nosotros registremos una factura electrónica en el programa, tenemos que validar que el documento timbre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si de pronto yo el día de hoy registro una factura, por alguna razón no me envió, no me timbró, entonces ya el día de mañana no la podría enviar, tendría que eliminarla y volverla a registrar para poder enviarla con la misma fecha de registro y emisión. Entonces es muy frecuente que nosotros encontremos en el envío de nuestras facturas este tipo de rechazos, en donde tenemos las reglas que nos adiciona la DIAN a través de la resolución 165, que nos indica que la fecha de generación de la factura debe ser igual a la fecha de firma de la factura. Lo mismo sucede con nota crédito, lo mismo sucede con nota débito. Es importante resaltar que esta regla es únicamente para todo el proceso de facturación electrónica. Para documento soporte, la resolución es totalmente diferente, no es la resolución 165, la resolución de documento soporte, y la resolución de documento soporte pues hasta el momento no ha sido modificada, lo que significa que si yo tengo un documento soporte que registré hoy y quiero enviarlo, por ejemplo, mañana porque por alguna razón no lo pude enviar hoy, no sé, se me fue el internet o se me apagó el computador y no lo pude enviar, yo el día de mañana el documento soporte sí lo puedo enviar con fecha de hoy, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esta regla es importante recalcar que solamente es para todos los procesos de facturación electrónica. Para emisión de documentos soporte, si yo todavía se tiene la posibilidad de pronto, pasados los días de registro del documento, pues poder enviarlo. ¿Listo? Es una duda bastante frecuente que de pronto tenemos de si el documento de soporte también entra en esta regla o no. La respuesta es no. Solamente aplica para los procesos de facturación electrónica. Teniendo esto claro, pues en el programa básicamente si llegamos a tener un documento que no nos timbró, ¿cierto? Y que ya pasó 1 o 2 días y el documento no timbra y el documento está con una fecha de registro diferente, pues el programa nos permite, o el programa ELISA Norma Internacional tiene la posibilidad de permitirnos eliminar el documento
y volverlo a registrar con fecha actual. Digamos que hasta el momento cambiarle la fecha al documento no es posible porque desde el registro del documento el programa ya construye el XML de envío y si le cambiamos la fecha, le cambiaríamos la fecha. O sea, no es posible cambiarle la fecha, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es eliminar el documento y volverlo a registrar con la fecha, con que la fecha de generación sea la fecha de la firma del documento electrónico. ¿Listo? Nuevamente, esto aplica para factura electrónica de venta, para nota crédito y para nota débito. ¿Listo? Y estas son las reglas de rechazo que nos presenta la DIAN en dado caso nosotros intentemos timbrar una factura cuya fecha sea diferente, cuya fecha de registro sea diferente a la fecha de la firma de la factura. ¿Listo? Como en el programa, digamos que si yo registré un documento, por acá yo tengo un documento que no timbró, acá en la parte de utilitarios contabilidad. Este documento, por ejemplo, no me timbró, entonces yo tengo la posibilidad de eliminarlo fácilmente, por lo que pues todavía no es un documento electrónico. Es un documento contable para el programa. Obviamente también entramos a validar entonces temas como por ejemplo la cronología del inventario, hay que tener cuidado con eso. Si de pronto ustedes facturan inventario, hay que tener cuidado con la cronología del inventario. ¿Listo? Y si por ejemplo, antes de eliminar un documento, yo siempre recomiendo que validemos en los listados de la DIAN, que validemos en la DIAN que el documento no haya alcanzado a pasar. ¿Listo? Porque puede pasar también, y es muy frecuente también que pase, que el programa no alcanza a recibir la respuesta del timbrado del documento electrónico, pero resulta que ese documento ya está en la DIAN, ya timbró, pero como en el programa no alcanzamos a recibir la respuesta, entonces lo que hacemos es eliminarlo y volverlo a registrar, o le cambiamos los datos, o le cambiamos el cliente, o algo hacemos diferente. Resulta que el documento ya se encuentra timbrado, entonces siempre yo recomiendo que antes de eliminar un documento, validemos que no se encuentre timbrado en la DIAN. Esto lo podemos hacer a través de el token por el ambiente de producción en facturando electrónicamente, revisando los documentos emitidos o descargando los listados, como de pronto les quede más cómodo a ustedes. Entonces, siempre revisar también antes de eliminar un documento en el programa, validar que no se encuentre timbrado previamente y que de pronto no sea un tema de que el programa no ha recibido la respuesta. ¿Listo? Eso en cuanto a la emisión de facturas con fecha de registro diferente a la fecha de timbrado del documento. Nuevamente, validar y tener claro que el documento debe ser timbrado el mismo día de registro. Eso yo creo que ya lo tenemos claro. El siguiente tema que tenemos por trabajar el día de hoy, entonces, viene siendo la validación de los eventos de una factura electrónica de venta. En este tema surgen bastantes dudas, ¿sí? Este tema fue reglamentado no con la resolución 165 del 2023, sino con la resolución 85 del 2022, bajo la cual la DIAN reglamenta e implementa todos los procesos que tienen que ver con el RADIAN. ¿Listo? Para nosotros, digamos que el tema que queremos trabajar el día de hoy es básicamente los eventos puntualmente. Entonces, los eventos son mensajes electrónicos que se generan únicamente a facturas electrónicas de venta cuya forma de pago es crédito. Si la forma de pago de la factura electrónica de venta es crédito, el receptor del documento está obligado a generar los eventos de facturación. ¿Y cuáles son los eventos de facturación? El bien llamado también acuse, el acuse de recibo de la factura electrónica de venta, el recibo del bien o prestación del servicio y luego ya el reclamo de la factura electrónica de venta o la aceptación expresa o tácita de la factura electrónica de venta. ¿Listo? Entonces hay que tener claro y presente que los eventos únicamente se generan a facturas electrónicas de venta cuya forma de pago es crédito. Si la factura me la pagaron de contado por medio de transferencia, por medio de efectivo, si me la pagaron de contado, como ya la factura me la pagaron, pues no es necesario generar los eventos porque se entiende que si ya se generó un pago, entonces no es necesario que el receptor del documento me genere aceptación o reclamo. ¿Listo? Es básicamente, o en palabras sencillas, así es como lo podemos entender un poco mejor. Ahora, los eventos o mensajes electrónicos no se generan a notas crédito, notas débito o documentos equivalentes electrónicos. Estos eventos solamente se generan a facturas electrónicas de venta. ¿Listo?
Y estos eventos se generan a través de un proveedor tecnológico de este servicio o a través también de la solución gratuita de la DIAN. Muchas veces presentamos confusión porque estábamos acostumbrados a ver en el cuerpo del correo electrónico en donde llega la factura dos botoncitos, un botón que me permitía aceptar y un botón que me permitía rechazar la factura. ¿Listo? Esto ya no se puede, o digamos que desde Lisa no lo trabajamos de esa manera. Desde Lisa nosotros no lo trabajamos a través del correo electrónico con los botones de aceptar o rechazar. Nosotros trabajamos la aceptación, los acuses y la aceptación expresa por nuestra plataforma de ATEP Recibe Facturas o la aceptación tácita por nuestra plataforma de ATEP COFIDI. Es importante recalcar que la aceptación tácita, el responsable de la generación de este evento es el emisor de la factura electrónica de venta, es decir, quien emite la factura electrónica de venta. El resto de eventos sí los podemos, o bueno, quien genera o registra este evento es el receptor de la factura electrónica de venta. ¿Listo? La factura electrónica de venta se convierte en un título valor siempre y cuando cuente con los tres eventos de aceptación, es decir, el acuse de recibo de la factura electrónica de venta, el recibo del bien o prestación del servicio y la aceptación expresa o tácita de la factura electrónica de venta. ¿Listo? Entonces, una vez una factura cuente con los tres eventos, se convierte en un título valor y ya pasa a ser parte del RADIAN, que es básicamente todos los procesos de compra y venta de cartera, por ejemplo, o ya entramos de pronto a procesos de cobros jurídicos y a otro tipo de procesos en los acuerdos comerciales, ¿no? Y como las facturas ya se encuentran aceptadas, las facturas ya son un título valor, no es posible generar ningún tipo de modificación al documento por medio de nota crédito o nota débito. Recordemos que los documentos nota crédito y nota débito son documentos de modificación que se generan a facturas electrónicas de venta, ¿cierto? Y a través de estos documentos, por ejemplo, el documento de la nota crédito, yo puedo disminuir el valor de de la factura o puedo anular directamente la factura o a través de la nota de débito yo puedo aumentar el valor de la factura, ¿cierto? Pues una vez una factura ya cuente con los tres eventos, no es posible generar ningún tipo de modificación a la factura por medio de nota crédito o nota débito. ¿Esto qué traduce? Que básicamente yo no le puedo generar una nota crédito o una nota débito a una factura que ya se encuentre aceptada. ¿Listo? Para ello, pues ya entramos digamos que si yo necesito generar una nota crédito o una factura que ya cuente con los tres eventos, pues ya entramos al tema que sigue en nuestra aula virtual, que es el tema de la nota crédito sin referencia a factura, pero ese ya lo trabajamos más adelante. Teniendo esto en cuenta, entonces, pues nuevamente para validar los eventos son básicamente el 030, que es el acuse de recibo de la factura electrónica de venta. ¿Quién lo genera? Quien recibe la factura, es decir, el receptor de la factura es quien me tiene que generar a mí ese evento, si es que yo fui la que generé la factura. Luego viene el recibo del bien o prestación del servicio. Entonces, nuevamente, ese evento también el responsable por el registro es el receptor de la factura electrónica de venta. Y una vez entonces la factura ya cuente con estos dos primeros eventos, ya la podemos aceptar o rechazar. Aceptar a través de la aceptación expresa, que también expresamente quien recibe el documento me acepta la factura y me dice todo es correcto con este documento. O la aceptación tácita, que es pues el responsable por el registro del evento de aceptación tácita, él es el emisor de la factura electrónica de venta, es decir, quien emite la factura. En este caso sería yo, porque yo fui la que emití la factura, entonces yo generaría la aceptación tácita. Y la aceptación tácita, ¿qué traduce? Básicamente, si pasado el tiempo al cual llegué al acuerdo comercial con el cliente no me generó el evento de aceptación expresa ni tampoco me hizo reclamo de la factura electrónica de venta, pues yo asumo, sí, yo asumo que todo se encuentra bien con la factura, entonces yo le genero la aceptación tácita. ¿Listo? O ya entonces, pues el evento de reclamo de la factura electrónica de venta, que obviamente si una factura electrónica tiene el evento de reclamo, eh, sea cual sea el motivo, pues obviamente a esta factura sí le podríamos generar nota crédito. ¿Listo? Y la validación de los eventos básicamente la podemos generar en el programa a través de dos opciones. La opción es, o para revisar estos eventos, la generación de estos eventos que me hayan generado los eventos, lo puedo revisar por la parte de documentos electrónicos, acuses, documentos emitidos.
Entonces, a través de esta consulta, siempre y cuando esté bien parametrizada, yo puedo revisar si mi factura electrónica tiene eventos o no con este símbolo de más. Entonces, acá, como yo emití la factura, yo a través de esta consulta, siempre y cuando esté bien parametrizada, puedo verificar que cada uno de mis documentos cuenten con la información. ¿A qué me refiero con que esté bien parametrizada? Que básicamente en los parámetros de conexión debe estar de manera correcta la URL para la obtención de estos estatus, de estos eventos. ¿Por qué? Porque el programa necesita conectarse a una URL en la cual obtiene esta información. Y si ustedes en su programa, en su base de datos, tienen la URL correcta, entonces van a poder generar esta consulta. Si de pronto hay algo mal en la URL o es una URL diferente o no tenemos parametrizada URL, pues el programa no va a poder conectarse a la interfaz ni va a poder obtener esta información para mostrarla o reflejarla acá en esta parte. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que de pronto podamos revisar esa URL. La encontramos acá en la parte de parámetros, URL de acuses, copias. ¿Listo? Entonces estas son las URL de conexión para pruebas y oficial de la obtención de los eventos de facturación. Entonces esta es la primera alternativa que yo tengo para revisar mis eventos. Una segunda alternativa es a través de la consulta de documentos electrónicos, que también la encontramos acá en la parte de documentos electrónicos, consulta. Filtro el periodo en el cual yo quiero revisar la información y a través de la URL de la DIAN yo puedo rápidamente validar con el CUFE del documento si el documento cuenta con eventos o no. Entonces acá en la parte inferior, si el documento tiene eventos o no, me va a aparecer registrados los documentos, los eventos, quién los registró, cuándo los registró. ¿Listo? Si la factura llega a necesitar o tener eventos. Si la factura ya tiene los 3 eventos de aceptación, acá también me va a aparecer como un icono que me permite identificar que la factura ya es un título valor y también me va a permitir acá a través de la DIAN también descargar el certificado de existencia del documento en el Radian. ¿Listo? Eso sería básicamente por el tema de la validación de los eventos de una factura electrónica de venta. Pasamos entonces al siguiente tema, que sería la nota crédito sin referencia a factura. Este tipo de operación se encuentra habilitado justamente para aquellos casos en los cuales yo necesite realizar una nota crédito a una factura que ya cuente con eventos. Como la factura ya fue aceptada, pero el receptor del documento me está exigiendo una nota crédito o algo quedó mal en esa operación o en esa transacción comercial, entonces la DIAN me da la posibilidad de generar una nota crédito sin referencia a factura. Esta nota crédito sin referencia a factura, en la nota o en el documento, en el XML del documento, yo debo reportar el periodo de facturación que quiero afectar con la nota crédito. Es decir, listo, yo genero una nota crédito, no estoy referenciando ninguna factura, pero pues a la DIAN le debo indicar qué periodo quiero afectar con esta nota crédito. Hagamos de cuenta que la factura que quiero anular es de octubre, ¿cierto? Entonces la voy a generar el día de hoy. Es una nota crédito sin referencia a factura que quiero afectar en octubre. Como la quiero afectar en octubre, entonces yo a través de unas variables que se crean en el programa, que ya ahora las vemos, puedo indicarle al programa la fecha de inicio y fecha fin del periodo que quiero afectar con esta nota crédito. Entonces, básicamente la fecha de inicio sería 1 de octubre del 2024 y la fecha fin sería 31 de octubre del 2024, porque ese es el periodo que quiero afectar con la nota crédito. Si bien no estoy referenciando una factura puntual, pues estoy por lo menos referenciando el periodo que quiero afectar. ¿Listo? Y otra particularidad con este tipo de operación, con este tipo de notas crédito, es que no puedo usar el motivo de devolución, corrección, anulación de factura electrónica de venta. Entonces acá yo me remito rápidamente al programa en la parte de captura de facturación y voy a encontrar los tipos de motivo. Estos tipos de motivo, digamos que nosotros los tenemos obviamente bajo la resolución, ¿no? Porque la DIAN es quien nos da a nosotros los motivos por los cuales yo puedo generar una nota crédito, ¿cierto? Si yo genero una nota crédito sin referencia a factura, no puedo utilizar el motivo anulación de factura electrónica. ¿Por qué? Porque básicamente no estoy referenciando ninguna factura electrónica de venta. ¿Listo? Como no estoy referenciando ninguna factura electrónica de venta, es una nota crédito sin referencia a factura, no es posible utilizar este motivo de anulación. Y el rechazo,
que se puede presentar, nos lo muestra la DIAN. Este se encuentra en la página 468 de la resolución, ¿sí? Entonces, eh, del anexo técnico, perdón. Entonces, en esta página voy a poder encontrar lo que sería, primero, la validación entonces de la fecha de inicio y fecha fin del periodo a registrar. Y también el rechazo, que me indica que si el tipo de motivo es, si la nota crédito es sin referencia a factura y el motivo es el código 2, que básicamente es este código, el código 2, pues yo no puedo, con este tipo de notas crédito, no puedo anular facturas. Este es el rechazo que nos muestra la DIAN si nosotros llegamos a utilizar en una nota crédito el motivo anulación de factura, ¿cierto? Digamos que como no estoy referenciando ninguna factura, no puedo usar ese motivo. Puedo usar cualquier otro, ¿sí? Pero anulación de factura electrónica no, porque no estoy referenciando ninguna factura. Básicamente esa es la razón, ¿cierto? Y ya entonces entramos a validar lo que sería cómo yo reporto la fecha de inicio y fecha fin del periodo de facturación. Es una parametrización que también por lo general recomendamos que el usuario la maneje por soporte y es una parametrización que consiste básicamente en crear dos variables de impresión, variables tipo pregunta. Una se va a llamar fecha de inicio del periodo de facturación, que es una pregunta básicamente que te va a hacer el programa, y otra variable que se va a llamar fecha fin del periodo de facturación, que lo mismo, es una pregunta, se crea como una variable tipo pregunta en el programa, ¿cierto? Una vez creadas las variables, tenemos que dirigirnos al formato de impresión del documento, que lo encontramos en parámetros globales, definición de formato para documentos, y acá en el formato de impresión del documento, de la nota crédito, ¿no? Yo debo parametrizar esas variables de fecha de inicio y fecha de fin del periodo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el programa me haga las preguntas cuando yo termine de hacer la nota crédito, para yo poderle informar a través de esas preguntas o a través de las respuestas qué periodo quiero afectar en la nota y que este mismo también vaya en el XML del documento. Una vez entonces yo tenga parametrizadas o definidas mis variables en el formato de impresión, entonces debemos hacer una parametrización adicional acá en la parte de parámetros de documentos electrónicos, en la parte de datos adicionales. Esta ya sería la parametrización electrónica, ¿sí? Esta sería la parametrización que se debe realizar para que el programa pueda reportar esta información en el XML y asimismo en el attach. Y básicamente consiste en crear dos etiquetas, dos parámetros, ¿sí? Que me permitan reportar lo que es la fecha de inicio del periodo de facturación a través de esa pregunta y la fecha final del periodo de facturación a través de la pregunta. ¿Cuál pregunta? La que nos hace el programa cuando finalizamos el registro del documento, la nota de crédito, siempre y cuando estas variables o estas preguntas estén creadas y parametrizadas en el formato de impresión. Entonces, al momento de yo capturar la nota crédito, el programa me va a hacer las preguntas para que yo pueda digitar la información en las respuestas de las preguntas. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, en el formato de impresión, permítame, yo reviso qué formato tengo ligado a la nota. Entonces, voy a utilizar el mismo formato de la factura. Entonces, a través de la definición de las variables, yo rápidamente asigno mis variables que tienen que estar previamente creadas, la fecha de inicio de facturación y la fecha fin del periodo de facturación. Entonces, una vez yo tenga definidas mis variables, guardo el formato, parametrizo el formato en la parte de datos de documentos electrónicos y una vez yo haya registrado, ¿cierto? La devolución, entonces vamos a registrar una devolución rápidamente, va a ser una nota crédito sin referencia a factura. Ya sabemos que no podemos utilizar el motivo anulación de factura electrónica, tenemos que utilizar otro motivo diferente. En este caso voy a poner el motivo rebaja o descuento parcial o total, ¿sí?
y voy a llamar ya sea mi servicio o si son artículos, artículos, ¿cierto? Y asigno los valores, ¿cierto? Como no voy a referenciar ninguna factura, ¿cierto? No voy a referenciar electrónicamente ninguna factura, en estos campos yo le puedo poner un cerito en cada campo, ¿sí? Si yo quisiera referenciar la factura, asigno acá el tipo de la factura o la serie de la factura, el consecutivo o el número de la factura y el CUFE de la factura. Pero en este caso, para modo del ejemplo, como no puedo hacerle la nota crédito a la factura porque la factura ya cuenta con eventos, entonces dejo los campos en 0 y le doy a aceptar. Y como se pueden dar cuenta, entonces el programa me hace la pregunta. Me dice la fecha de inicio del periodo de facturación y la fecha final del periodo de facturación. Entonces yo acá le voy a indicar al programa qué periodo quiero afectar. En este caso, para modo del ejemplo, quiero afectar, por ejemplo, octubre. Y la manera en la cual yo debo digitar esta información es año, mes, día. ¿Listo? Esa será la manera en la cual yo tenga que reportar la fecha. Si lo reporto como día, mes, año, sería un error. La DIAN solicita que se reporte año, mes, día. Y el periodo final de facturación sería también el año 2024, el mes 10 de octubre y el día 31 de octubre. ¿Listo? Esta será la fecha que yo registre para afectar con mi nota crédito sin referencia a factura. Y acá en el tipo de operación, no es una nota crédito que referencia a una factura. Es una nota crédito sin referenciar facturas, entonces asigno ese tipo de operación y le doy a aceptar. Y termino, como comúnmente lo hago, el registro del documento. Guardo el documento y ya entonces el documento emite sin problema. Si yo quiero verificar la impresión del documento, me va a aparecer la información que yo digité en las dos preguntas acá. Recuerdan que yo hace un momento asigné las variables, entonces las variables me muestran la información que yo digité allá. Muy importante reportar la información como año, guión, mes, guión, día. No puedo utilizar tampoco slash o backslash o puntos o la fecha seguida, no. Tiene que ser año, guión, mes, guión, día. ¿Listo? Esta es la manera en la cual yo reporto la fecha de el periodo que quiero afectar con mi nota crédito sin referencia, facturas. ¿Listo? Bien. Pasamos entonces al siguiente tema, que vendría siendo la factura electrónica en otras monedas. Entonces, la DIAN a través de la resolución 165 del 2023 nos indica que se debe utilizar, en su artículo 66, se debe utilizar el idioma español y el peso colombiano en la generación de documentos que hacen parte del sistema de facturación, sin perjuicio de que además se pueda expresar el respectivo valor en pesos colombianos. ¿Y yo cómo interpreto esto? Además de expresar, entonces es decir, de mostrar, de representar, ¿sí? Y en la representación gráfica, pues básicamente yo puedo indicar, ¿sí? Los valores en otras monedas. O sea, si bien yo tengo que generar mi factura electrónica o mis documentos electrónicos en idioma español y en peso colombiano, pues la DIAN me permite o me da la posibilidad de expresar o representar esta información en otra moneda y en un idioma distinto al español, ¿cierto? Entonces, adicional de yo reportar la información en peso colombiano, pues puedo expresarla en otra moneda o en otro idioma distinto al español. Entonces, las facturas electrónicas de venta se deben generar y emitir en moneda COP o en peso colombiano, ¿cierto? Pero pues si yo quiero reportar información adicional o esa misma información la quiero representar o expresar en otras monedas, pues la DIAN me da la posibilidad de hacerlo a través de un segmento en el XML para reportar los valores en otras monedas si así lo requiero, ¿cierto? Entonces a través de este segmento es que yo puedo informar o reportar los valores o expresar los valores en otras monedas. Esto hablando, por ejemplo, en dado caso yo necesite generar una factura electrónica de venta a un cliente del exterior o una factura de exportación, ¿cierto? Entonces, para el reporte de esta información, entonces nosotros nuevamente acá en el programa parametrizamos una etiqueta que también por lo general se trabaja o se maneja por soporte. Esta etiqueta contiene 19 datos, así lo exige la DIAN,
19 datos o 19 campos en donde me permite reportar cierta información. Entonces me permite reportar lo que es la TRM o la tasa de cambio, ¿cierto? Si yo la quiero reportar en la otra moneda. El nombre de la moneda, acá por lo general el usuario tiende a equivocarse porque el nombre de la moneda, por ejemplo, para indicar que es dólar, ponen la palabra dólar cuando realmente deben reportar el nombre de la moneda de acuerdo a lo establecido en el anexo. Y lo establecido en el anexo, por ejemplo, para dólar sería USD, ¿cierto? Me permite reportar el subtotal del documento. Descuento detalle, recargo detalle no manejamos en el ISA, pero pues como la etiqueta se debe crear completa, pues estos datos tienen que ir. Total bruto de la factura, impuestos, ya sea IVA, nacional al consumo, a la bolsa u otro tipo de impuestos, el total de los impuestos, el total neto de la factura, es decir, el subtotal, perdón, el bruto más impuestos. Luego tenemos los descuentos y recargos globales que tampoco se trabajan o por lo general no se informan en el ISA, el total de la factura y ya las retenciones y anticipos que se reportan al final de manera informativa, ¿cierto? Entonces, a través de esta etiqueta yo puedo indicarle al programa o le puedo ordenar al programa que me reporte esa información en otras monedas si en dado caso de pronto la factura es de exportación o el cliente en el XML requiere esta información o de pronto yo quiero ver expresada esta información de esta manera electrónicamente, ¿no? Entonces es a través de esta etiqueta que se reportan los datos adicionales o los valores en la otra moneda. Igual yo tengo que hacer mi factura en peso colombiano, ¿cierto? Es decir, cuando yo registre mi factura, yo tengo que reportar la información igual en moneda peso colombiano. Yo acá llamo mis artículos o mis servicios y cuando yo digite los valores, yo debo reportarlos en peso colombiano, ¿cierto? Cuando yo esté reportando mis valores y si es una factura de exportación y está habilitada la etiqueta, me va a aparecer una ventana, ¿sí? Que es la ventana que me permite digitar esta información de la otra moneda. La etiqueta es la X2 y yo a través del símbolo de crear o más puedo irle indicando al programa la información. Entonces la TRM, por ejemplo, si quiero reportar valores en dólares, entonces hablemos de que la TRM está en 4.300, el nombre de la moneda es USD, el subtotal de la factura hablemos que es de $40, el descuento detalle no tengo, recargo detalle no tengo, así que lo paso. Total bruto de la factura serán los mismos $40. Impuesto de IVA serán, se me ocurre, $8. Impuesto nacional al consumo no trabajo, a la bolsa tampoco, otros impuestos tampoco tengo. Entonces los totales de los impuestos serían $8 del IVA, nada más, que si tuviera más, pues todo lo sumo y lo pongo acá en el total. Y el total neto de la factura sería los $40 más los $8 del IVA, descuentos globales no trabajo, recargos globales no trabajo y ya el total de la factura sería $48. Si tengo retenciones en la fuente, recibo y retéica los informo acá. Si tengo anticipos los informo, ¿cierto? Y una vez entonces diligenciada la información, le doy a aceptar. Es importante tener en cuenta que la información de esa etiqueta se reporta en general. Es decir, yo puedo tener 10 servicios o 10 artículos reportados en mi factura, pero no reporto la información por cada artículo, por cada servicio, sino que lo tengo que hacer como total. O sea, el total general de la factura es el que yo voy a informar en otras monedas. El tipo de operación será una factura de estándar y el tipo de factura será una factura de exportación. Al ser una factura de exportación, el programa me habilita las opciones para informar los datos de factura de exportación, que son básicamente el método de pago de los costos de transporte y las condiciones de entrega Incoterms. Yo selecciono acá de acuerdo a lo que aplique, ¿cierto? Y finalizo el registro del documento. Una vez finalizado el registro del documento, si yo reviso el XML de envío del documento electrónico, por ejemplo, como estoy en un ambiente de pruebas, entonces puede que no me timbre la factura, pero lo que sí puedo revisar o mostrarles o enseñarles es el XML de envío intentando timbrar esta factura. Permítanme, reenviamos este documento que es el que acabé de registrar.
Entonces es a través de esta etiqueta donde yo reporto la información o los valores en otra moneda. Cabe resaltar que esta información se reporta de manera nuevamente informativa. ¿Sí? Digamos que esto no afecta como tal en la emisión del documento, sino es básicamente una información que reporto. Si, por ejemplo, el cliente me lo pide o si yo quiero revisar mi factura en otra moneda en la DIAN. ¿Listo? Otro tema bastante recurrente es la representación, o sea, la representación gráfica de la factura en otra moneda, ¿sí? Digamos que si ustedes acá en el programa activan la posibilidad de imprimir las facturas en otras monedas o manejar la impresión del documento en otras monedas, acá a través de los parámetros particulares, en la lista de documentos como tal, buscamos el documento de factura de venta y acá en la parte de los parámetros para la impresión, puedo indicarle al programa si quiero imprimir el documento en otra moneda o no, ¿cierto? Entonces acá yo le puedo indicar al programa, quiero que aparte de imprimirme en peso colombiano, que es por lo general como imprime el programa, me lo imprima en otra moneda. Entonces, al yo decirle que quiero que me lo imprima en otra moneda, debo indicarle al programa la TRM para que el programa pueda hacer la conversión, ¿cierto? La TRM de la moneda en la cual yo quiero que me imprima el programa la encuentro acá en los parámetros globales en monedas y tasas de cambio. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me imprima en dólar. Y acá, tomando la moneda, le indico la TRM del día de hoy, por ejemplo, la cual será, por ejemplo, 4.300 pesos. Y le doy a aceptar. Una vez yo tenga parametrizada esa información, ya en la reimpresión del documento como tal, por ejemplo, voy a reimprimir esta factura, el programa me pregunta en qué moneda quieres imprimir. Si yo dejo el espacio en blanco, el programa me imprime o me muestra el documento en pesos colombianos, ¿cierto? Ahora, si yo quiero imprimir el documento en otra moneda, previo al registro de la TRM, yo le indico al programa que quiero que me imprima también en dólar. Pero antes debo haber registrado la TRM, ¿listo? Porque si no, pues el programa no va a poder hacer la conversión de valores. Y ya el programa me muestra la información de acuerdo a la TRM, me la mostrará en dólares, ¿listo? Si es así como queremos mostrar o representar el documento, ¿cierto? Si lo quiero ver en dólares acá en el programa. En la DIAN, si la factura es de exportación, la información se muestra automáticamente. En la representación gráfica que construye la DIAN, esa información se muestra automáticamente siempre y cuando pues yo haya diligenciado la información de la etiqueta X2. ¿Listo? Bien. Otro tema bastante recurrente eh, o son los campos obligatorios en la hoja de vida del cliente para facturación electrónica. Esto ya hablando un poco más a nivel de programa, ¿cierto? En el programa, básicamente, los campos obligatorios que se deben diligenciar cuando yo estoy creando clientes son básicamente el número de identificación, el tipo de identificación, el nombre, a qué cartera pertenece, es obligatorio para el programa, no electrónicamente, sino para el programa. Si el programa necesita saber a qué cartera pertenece, la naturaleza del cliente, si es persona natural o jurídica, ¿cierto? Y en la parte de datos de documentos electrónicos es importante diligenciar la información relacionada con la responsabilidad fiscal del cliente, que para el día de hoy, hasta el día de hoy, tenemos 5 responsabilidades fiscales vigentes, las cuales son gran contribuyente, autorretenedor, agente de retención de IVA, régimen simple de tributación o no responsable. El régimen fiscal, que básicamente hace referencia a la responsabilidad del impuesto sobre las ventas IVA, es decir, si es responsable o no de impuestos sobre las ventas IVA y la responsabilidad tributaria, que es básicamente indicar si es responsable de IVA, de Impuesto Nacional al Consumo, de ambos o de ninguno. ¿Listo? Estos datos son importantes diligenciarlos. Obligatorios los que encontramos entre paréntesis y con un asterisco, pero me parece importante también reportar o diligenciar la información relacionada con la responsabilidad fiscal, el régimen fiscal, la responsabilidad tributaria. Esta parte de nombre largo aprovecho para explicarla y es que la parte de nombre largo fue creada para aquellos casos en los cuales el nombre o la razón social del cliente es tan larga que no nos cabe acá en este campo. Este campo está limitado.
¿cierto? Pero y resulta que como está limitado, pues es muy probable que de pronto para alguna razón social que es muy extensa o larga, pues no alcance los caracteres habilitados en este campo. Entonces, si por ejemplo es una fundación o es un cliente que tiene una razón social bastante extensa, entonces acá en la parte de nombre largo yo tengo la posibilidad de asignar el nombre largo del cliente, la razón social del cliente, el nombre largo del cliente. Si, por ejemplo, no tengo la posibilidad de asignar acá los datos, yo tengo la posibilidad de asignarlo acá. ¿Qué va a hacer el programa al construir el XML del documento? Entonces, cuando el programa haga el reporte, la construcción del XML del documento, lo que va a hacer es que primero te va a validar si en este campo hay un nombre largo. Si hay un nombre largo acá, el programa te envía este nombre largo en el XML, ¿sí? Si no hay nada, si no tengo diligencia la información acá, entonces el programa te va a reportar o te va a tomar la información que yo tenga en este campo. ¿Listo? No es obligatorio reportar el nombre o razón social acá en este campo. Es solamente para los casos en los cuales el nombre del cliente es bastante largo que no me quepa acá y lo puedo reportar pues básicamente acá en este campo. Y otro dato que me parece pues bastante importante que es necesario reportarlo, que necesitamos reportarlo, que ATEP necesita reportar o tener ese dato para poder enviar la factura es la parte de correo electrónico. Si bien nosotros acá en la parte de datos básicos tenemos un campo para asignar un correo electrónico, este correo electrónico es de los datos generales de creación como tal del cliente. ¿Cierto? Pero es acá en la parte de documentos electrónicos de donde ATEP va a tomar el correo para realizar el envío de la factura electrónica de venta, ¿cierto? Entonces, puede que, por ejemplo, acá tengamos asignado el correo general de la empresa o del cliente, ¿cierto? El correo general, el correo del representante legal, el correo de gerencia, pero resulta que manejamos un correo diferente para facturación, ¿cierto? Para la recepción de facturas, el correo de tesorería, el correo de cartera, qué sé yo. Entonces, acá asignamos ese correo al cual queremos que ATEP realice el envío de la factura, ¿cierto? Es importante resaltar que tenemos que digitar el correo, esto para evitar que por copiar y pegar el correo se nos copien caracteres especiales. Entonces, sí o sí tenemos que digitarlo y solamente podemos asignar un correo electrónico. Ya si de pronto queremos reenviar la factura a más correos, lo podemos hacer desde la plataforma de ATEP. Pero para el envío inicial o el primer envío sí o sí, se debe asignar un correo electrónico, solamente uno acá, y lo debemos digitar. Entonces, estos serían los campos o los datos obligatorios en la hoja de vida del cliente para facturación electrónica. NID, tipo de documento, nombre o razón social, la cartera y la naturaleza para el programa, la información de la responsabilidad fiscal, régimen fiscal y responsabilidad tributaria, y lo que sería el correo electrónico al cual yo quiero que el ATEP realice el envío de la factura electrónica de venta, bueno, del documento electrónico. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces se nos pasa, muchas veces pasa que si yo no tengo acá, por ejemplo, diligenciada la información o no tengo acá algún dato obligatorio, entonces el programa no me permite aceptar para continuar. O, por ejemplo, tengo acá algún carácter especial. Acá, por ejemplo, si ven que me quedó un espacio, entonces el programa me inhabilita la posibilidad de guardar los cambios porque hace la lectura de que acá hay un carácter especial o algo raro que no va a permitir guardar los cambios de la hoja de vida del cliente. ¿Listo? Bien. Y como último tema, entonces, pasamos a lo que sería el documento soporte electrónico. Es un tema también bastante recurrente, bastante frecuente, del cual también presentamos algunas dudas y para ello, entonces, vamos a validar esta presentación, que es la presentación de documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura electrónica de venta. El marco normativo del documento soporte electrónico fue establecido bajo la resolución 167 del 30 de diciembre del 2021, por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente para su transmisión electrónica y se expide pues el anexo técnico para este documento.
¿cierto? Entonces acá ya cambiamos un poco de marco normativo, ya no vamos a trabajar sobre la resolución 165 del 2023, que reitero solamente o únicamente es para facturación electrónica, sino que trabajamos entonces bajo el marco normativo resolución 167 del 30 de diciembre del 2021. ¿Qué es el documento de soporte electrónico en adquisiciones efectuadas? Son obligados a expedir factura de venta. Bueno, este documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica. Por ejemplo, yo soy una empresa que recibí asesoría contable, ¿cierto? Yo recibí asesoría contable de un contador que trabaja de manera independiente. Resulta que este contador no se encuentra obligado a expedir factura electrónica de venta y él para su cobro de sus servicios me genera o me hace una cuenta de cobro, ¿cierto? Yo para legalizar este costo o esta compra de esta prestación del servicio, pues yo lo que hago es registrar un documento soporte electrónico, ¿cierto? Yo como receptora de ese servicio, por decirlo de alguna manera, como el proveedor de ese servicio no está obligado a expedir factura electrónica, pues lo que yo hago básicamente para soportar esa compra o esa prestación de este servicio es registrar un documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta. ¿Quién debe generar este documento? El comprador. El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción. Esta transacción puede dar lugar a costos, deducciones o impuestos descontables por medio, obviamente, de un documento con numeración autorizada por la DIAN. ¿Esto qué significa? Que para documento soporte necesito resolución, necesito autorización de numeración expedida por parte de la DIAN para poder emitir documento soporte electrónico. ¿Quiénes están obligados a generar o expedir el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta? Pues básicamente los adquirientes y o compradores de bienes y servicios que requieran soportar costos, deducciones e impuestos descontables en las declaraciones de renta y complementarios. Entonces, como es un documento electrónico, pues a través de este documento yo puedo informar estas adquisiciones y asimismo soportar mis costos, deducciones e impuestos descontables. ¿Listo? ¿Para qué efectos? Pues para efectos de declaración de renta y complementarios o incluso de impuestos descontables como tal. ¿Cuáles son los beneficios de expedir el documento soporte electrónico? Pues básicamente permite documentar las operaciones cuando se realizan con proveedores no obligados a emitir factura o documento equivalente. Y de esta manera, nuevamente, se reportan adecuadamente costos, deducciones o impuestos descontables en este tipo de operaciones, en este tipo de adquisiciones. ¿Cuáles son los requisitos del documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta? Bueno, primero, este documento debe estar denominado expresamente en su representación gráfica como documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Ese es el nombre del documento. Y asimismo tiene que estar denominado expresamente en la representación gráfica del documento. Un segundo requisito es tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento. Es decir, el documento tiene que tener su fecha de registro y generación del documento. Ahora, un tercer requisito es que debe contener los apellidos y nombre o razón social y número de identificación tributaria del vendedor o de quien presta el servicio. Cuando se trata de operaciones o contratos que se realizan con no residentes fiscales en Colombia, es decir, con proveedores del exterior, que no se encuentran registrados en el RUT, entonces el requisito del NIT se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente, es decir, no sé, la cédula de extranjería, quizás el pasaporte, ¿cierto? Ahora, debe tener los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y o servicios, es decir, quien adquirió estos bienes o servicios. Debe tener nombre, apellido, razón social y NIT del adquiriente. Un quinto requisito es llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte, incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN. Esto de pronto nosotros ya lo entendemos o lo conocemos un poco mejor y es básicamente que en la representación gráfica del documento tiene que estar definida o registrada o descrita la resolución de autorización de numeración que nos otorga la DIAN para poder emitir documento soporte electrónico.
Un sexto requisito es tener la descripción específica del bien o del servicio prestado, es decir, por ejemplo, honorario servicio de contaduría, honorario servicio de auditoría, por ejemplo. Esa podría ser una descripción o un servicio prestado o pues si de pronto son bienes, también debe tener pues su descripción. También debemos detallar el valor total de la operación, esto pues a través de los totales del documento. Debemos incluir la firma del emisor del documento soporte al momento de la generación, es decir, a partir de, esto es más en el XML, que básicamente cuando yo registro o envío un documento, en el XML del documento pues tiene que estar la firma del emisor del documento soporte. Y como un último punto a nivel general es que el código único de documento soporte a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, que es el QDS, debe estar descrito en la representación gráfica del documento. Asimismo, el QR del documento, ¿no? Que es a través, básicamente, de esas dos cositas que nosotros nos damos cuenta fácilmente si el documento timbró o no, ¿cierto? Porque la DIAN nos devuelve un QR y un QDS que nos permite fácilmente identificar si timbró o no timbró el documento. Entonces, estos son puntos o requisitos generales en la emisión de documentos soporte electrónico. Hay más, hay muchos más, obviamente, que los podemos validar directamente en la resolución, pero pues a nivel general y de pronto los más importantes que nosotros consideramos que ustedes deben tener en cuenta son básicamente estos 9 puntos. Ahora, para la transmisión, para la validación ante la DIAN del documento soporte electrónico, nosotros debemos reportar el tipo de compra, si es una compra por operación o por acumulado semanal. Las compras por operaciones hacen referencia a aquellas compras que en el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones, se registra el documento soporte electrónico. Acá ya entramos a validar un tema más de fechas, y es que si, por ejemplo, yo registro un documento soporte electrónico el día de hoy, 7 de noviembre del 2024, de una compra o de la prestación de un servicio, que realice el día de hoy, pues entonces será un tipo de compra por operación, porque hoy mismo estoy registrando el documento y hoy mismo recibí el bien o la prestación del servicio. Ese será un tipo de compra por operación. Ahora, también la DIAN nos permite reportar este tipo de compras por acumulado semanal. ¿Y qué es acumulado semanal? Básicamente, por ejemplo, si yo tengo son compras que son reiteradas, digamos que en la semana yo puedo hacer 3 compras al mismo proveedor, quien es no obligado a facturar. Resulta que yo a través de las compras lo que puedo hacer es llevarlo de manera acumulada. ¿Qué significa? Que no es necesario por las 3 compras que hice en la semana hacer 3 documentos soporte, ¿cierto? La DIAN me permite, de pronto para no entrar tanto en procesos de registro de documentos, en impresión de documentos, etcétera, entonces la DIAN me permite reportar este tipo de compras de manera acumulada. La compra, por ejemplo, no sé, hablemos que hice una compra el día lunes 4 de noviembre, hice una compra el día martes e hice una compra el día de hoy jueves. Resulta que el lunes y el martes yo no registré el documento soporte y lo quiero registrar el día de hoy. Pues en el documento soporte que registré el día de hoy tengo la posibilidad de reportar estas dos compras. ¿Y cómo las voy a reportar? ¿O qué tipo de operación o qué tipo de compra voy a seleccionar? Pues una compra por acumulado semanal. Lo que significa que la compra que hice el día lunes y martes es una compra por acumulado semanal, mientras que la que hice el jueves sí es una compra por operación, por lo que estoy registrando el documento el mismo día jueves, ¿cierto? Y es a más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a cabo las operaciones acumuladas semanalmente que se pueden realizar con un mismo proveedor, puedo reportar pues el tipo de compra por acumulado semanal. Importante tener en cuenta que, como bien su descripción lo indica, es acumulado semanal, es decir, los días de la semana. Básicamente yo tengo 7 días para reportar este tipo de compras, ¿cierto? Si es que lo quiero hacer de manera de acumulado semanal. Por lo general, o lo que nosotros hemos identificado que se presenta más a menudo, es que básicamente el usuario prefiera realizar las compras por operación y prefiera reportar, por ejemplo, para esas 3 compras que planteé en el ejemplo, los 3 documentos soporte. ¿Sí? Pero pues ahí ya va en preferencia del usuario, cómo quiera reportar su información, si la quiere reportar por operación o por acumulado semanal. Y esto lo vemos en el programa fácilmente
Entonces, a través del registro de un documento soporte. Cuando nosotros estamos registrando un documento soporte, recordemos que la interfaz es muy similar a cuando yo registro una factura. Básicamente, yo a través del documento soporte indico acá el servicio, ¿cierto? Indico el valor del servicio o el bien, la cantidad, ¿cierto? Y acá en el detalle del documento soporte, a través del símbolo de más, yo puedo asignar el tipo de compra, si es una compra por operación o por acumulado semanal. Y para resumir, y para que de pronto no sea tan confuso, si esta fecha de compra es igual a la fecha de registro del documento, el tipo de compra será por operación. Ahora, si es una fecha diferente a la fecha de registro del documento, teniendo en cuenta los 7 días de la semana, será una compra por acumulado semanal. ¿Listo? Esa es básicamente la teoría para que de pronto no nos confundamos. Actualmente la DIAN no está generando rechazo por informar este tipo de compra mal. ¿Listo? Pero pues es muy probable que más adelante te está generando notificación. En este momento está generando notificación. Te dice fecha de compra no corresponde a una compra por operación. En dado caso, yo, por ejemplo, registre acá por operación y la fecha sea distinta. ¿Sí? Pero pues muy probablemente a futuro vamos a empezar a ver ese tipo de rechazos. Por el momento ellos los están enviando como notificación. Entonces, en un futuro puede que se convierta en rechazo y es importante pues que tengamos clara esta teoría. ¿Listo? Si la fecha de compra es igual a la fecha de registro del documento, el tipo de compra será por operación. Ahora, si la fecha de compra es diferente a la fecha de registro del documento, teniendo los 7 días de la semana presentes, será una compra por acumulado semanal. Y este dato se informa por línea, es decir, yo por línea tengo que indicar esta información. Acá indico el detalle del documento soporte. Hablemos de que voy a registrar la compra del 5. Es una compra por acumulado semanal porque no la hice el mismo día que estoy registrando el documento. Y ya entonces reporto mi última compra para el ejemplo, que es la compra por operación, porque esa compra asumamos que la hice hoy. Entonces, como la hice hoy y la fecha es igual, será una compra por operación. De esta manera yo fácilmente puedo finalizar el registro del documento. ¿Vale? Importante que esto lo tengamos claro, lo tengamos en cuenta. Hay veces que lo omitimos, lo pasamos por alto, pasamos rápido, no lo diligenciamos también. Entonces, es importante que lo vayamos conociendo, sea familiar para nosotros, entendamos a qué hace referencia para que lo podamos aplicar y lo podamos aplicar bien. También pasa mucho que no informan este tipo de operación o este tipo de compra. Pasa mucho que no informan este campo o este dato cuando registran el documento. Y si la DIAN pues detecta o identifica que el documento se encuentra sin esta información, pues nos va a generar el respectivo rechazo. Ese rechazo me va a remitir nuevamente, pero en este caso a la resolución de documento de soporte electrónico y el rechazo lo identificamos como invoice period. Cuando veamos en un rechazo invoice period, la palabra invoice period, no se informó el invoice period, algo así dice. Entonces eso hace referencia básicamente a que no informamos el tipo de compra, si era por operación o por acumulado semanal, ¿vale? Pasa mucho que, por ejemplo, no sé, manejamos órdenes de compra, por ejemplo, y llamamos la orden de compra. Cuando nosotros, por ejemplo, llamemos una orden de compra, tenemos que revisar cada concepto. ¿Esto con qué fin? Con el fin de reportar esa información. O pasa mucho también que llamamos el documento de librerías. Si lo llamamos de librerías, también tenemos que revisar cada documento para reportar esta información, cada concepto para reportar esta información, si es una compra por operación o por acumulado semanal. ¿Listo? Importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, entonces vemos también los tipos de operación para documento soporte electrónico. Entonces, la DIAN nos otorga dos tipos de operación, 10 para residente, 11 para no residente. Esto teniendo en cuenta el artículo 10 del Estatuto Tributario, que nos habla básicamente de la residencia para efectos tributarios. Entonces, si una persona o si un proveedor no obligado a facturar es residente, pues voy a utilizar el tipo de operación residente, ¿cierto? Esto teniendo en cuenta los días de permanencia en el país para efectos tributarios.
Ahora, si es un proveedor del exterior o de pronto no supera los días de permanencia en el país y es un no residente, pues utilizo el tipo de operación no residente. Eso lo podemos validar entonces cuando finalizamos el documento. El programa me pregunta qué tipo de operación quiero reportar. Si mi proveedor es del exterior o es no residente, pues selecciono el tipo de operación no residente. Si mi proveedor es de acá de Colombia o superó los días de permanencia según la residencia, entonces reporto que es residente fiscal en Colombia. ¿Listo? A eso hace referencia a la residencia fiscal o pues el tipo de operación que aparece ahí, que también muchas veces lo saltamos o lo pasamos por alto o de pronto no entendemos o de pronto no sabemos para qué es residente, qué es no residente, de pronto no lo sabemos, pero pues es bueno que vayamos conociendo este tipo de términos y por qué son. Tenemos entonces los documentos de identificación para la emisión de documentos soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta. Básicamente la DIAN nos indica a través del anexo técnico eh, que para el tipo de operación residente sí o sí debo reportar NIT, es decir, número de identificación tributaria. Si mi proveedor no obligado a facturar es residente fiscal en Colombia, el tipo de documento que debe estar asignado en la hoja de vida es NIT. ¿Listo? Ya si es no residente, si estamos hablando de pronto de un proveedor del exterior o una persona que es no residente en el país, entonces ya podemos utilizar otro tipo de documentos. Tarjeta de extranjería, cédula de extranjería, NIT también lo podemos utilizar, pasaporte, documento de identificación del extranjero, permiso especial de permanencia y NIT de otro país. Pasa mucho que las compras que hacemos a no obligados a facturar por lo general las hacemos a personas naturales, ¿cierto? Y como son personas naturales, pues en la hoja de vida los creamos como cédula de ciudadanía. Pero resulta que acá la DIAN no nos muestra que la cédula de ciudadanía esté habilitada para ningún tipo de operación. Lo que significa que si mi proveedor está creado con cédula de ciudadanía y registro un documento soporte electrónico, pues muy probablemente me va a generar rechazo, lo cual pues tendré que ir a modificar el dato en la hoja de vida del proveedor, asignando el tipo de operación el tipo de identificación que corresponde de acuerdo al tipo de operación. ¿Listo? Ahora, para anulación o corrección del documento soporte electrónico, nosotros tenemos, o bueno, la DIAN nos habilita la nota de ajuste al documento soporte. ¿Cierto? Esta nota de ajuste será el mecanismo de anulación o corrección del documento soporte electrónico. El número de documento anulado, es decir, si yo, por ejemplo, anulo el documento soporte electrónico número 3, ese número de documento no podrá ser utilizado nuevamente porque recordemos que la DIAN nos habilita una autorización de numeración, ¿cierto? Y tampoco podré utilizar notas de ajuste electrónicas para realizar ajustes entre ellas. Pasa lo mismo que con notas crédito y notas débito. Recordemos que las notas crédito y débito no se pueden usar para realizar ajustes entre ellas. Las notas crédito y débito se realizan sí o sí a facturas electrónicas de venta. Lo mismo sucede con las notas de ajuste a documento soporte. Cuando yo registro una nota de ajuste a documento soporte, la tengo que registrar sí o sí a un documento soporte. No puedo realizar o no puedo utilizar notas de ajuste para realizar ajustes entre ellas. ¿Listo? Y los motivos por los cuales yo puedo anular o corregir un documento de soporte electrónico son básicamente estos: devolución parcial de los bienes o una aceptación parcial de servicio, la anulación total del documento, la rebaja o descuento parcial o total, el ajuste de precio u otro motivo que de pronto no se encasille en estos cuatro motivos mencionados anteriormente. ¿Listo? La nota de ajuste, esa sí no requiere pues resolución. La resolución solamente la requiere el documento de soporte electrónico. ¿Qué hacer si se presentan inconvenientes de tipo tecnológico cuando yo, por ejemplo, estoy registrando un documento soporte o necesito emitir documento soporte? Entonces, en caso de presentarse inconvenientes tecnológicos por parte de la DIAN o por parte del facturador electrónico que impidan la transmisión de la información para la validación, es decir, la transmisión de los documentos soporte electrónicos, el sujeto dispone de un plazo máximo de 48 horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático electrónico o que se supere el inconveniente de tipo tecnológico, dejando los soportes del inconveniente presentado. ¿Qué pasa? ¿O por qué lo mencionamos? Y es que si, por ejemplo, nosotros estamos registrando documentos soporte electrónico, ¿cierto?
y tenemos un inconveniente de tipo tecnológico, ya sea por parte de la DIAN o por parte del facturador electrónico, no hay una contingencia que se pueda habilitar para documento soporte. ¿Listo? Ese es como el punto más claro al que quiero llegar. No hay contingencia para documento soporte electrónico como si la hay para factura electrónica de venta. Si yo, por ejemplo, estoy emitiendo facturas electrónicas de venta y tengo un inconveniente de tipo técnico-tecnológico, pues yo puedo entrar en contingencia, ¿cierto? Pero para documento soporte electrónico, pues no contamos con una contingencia, o sea, la DIAN no habilita un ambiente de contingencia, ¿sí? Y pues digamos que la facilidad que tenemos con documentos soporte electrónico es lo que mencionaba hace un momento y es que pues tenemos la facilidad de que podemos emitir los documentos con fecha de registro diferente a la fecha de emisión. Es decir, por ejemplo, el día de hoy yo puedo emitir o registrar un documento, por ejemplo, del 1 de noviembre, ¿sí? Porque para documentos soporte electrónico no aplica esa regla de validación, esa regla que sí aplica para facturación electrónica, en donde la fecha de registro debe ser igual a la fecha de emisión del documento. ¿Listo? Y pues para documentos soporte electrónico, acá ya hablando del programa como tal, entonces pues simplemente selecciono mi tipo de operación, termino el registro del documento, ¿cierto? Y pues queda finalizado y causado el registro de mi documento soporte electrónico. Algo también bastante importante a mencionar es básicamente qué datos en la hoja de vida del proveedor son obligatorios o me valida la DIAN cuando estoy enviando documentos soporte electrónico. Entonces, pues lo que hablábamos hace un momento, lo que es el tipo de identificación, dependiendo de si es residente o no residente fiscal en el país. Si es residente, sí o sí tenemos que utilizar NIT, ¿cierto? Si es no residente, podemos utilizar los otros tipos de identificación mencionados anteriormente. Asignamos obviamente el nombre o razón social del proveedor, la naturaleza, si es persona natural o jurídica, y los datos de ubicación o procedencia son bastante importantes. ¿A qué hacen referencia los datos de ubicación o procedencia? A la dirección, la ciudad y el código postal del proveedor. Estos datos la DIAN los valida en el XML, ya sea del documento soporte electrónico o de la nota de ajuste de documento soporte, porque me imagino que se requiere realizar un control más específico de la ubicación o procedencia de aquellos no obligados a facturar. ¿Y cómo lo realiza la DIAN? Lo realiza a través de la dirección, la ciudad y el código postal. Entonces, estos datos son muy importantes y diligenciarlos, casi que obligatorios, lo que es la dirección, la ciudad y el código postal del vendedor o del proveedor. El código postal, los códigos postales acá en Colombia se componen de 6 dígitos, entonces es importante asignarlo y también importante asignarlo que tenga una relación o que esté acorde a la dirección y a la ciudad. Muchas veces tenemos proveedores o vendedores en ciudades muy grandes, como por ejemplo Bogotá, que están divididas como por zonas, localidades, etcétera. Y por zona o localidad puede que tengan un código postal diferente. Entonces, muy probablemente no me sirva el código general que está asignado para Bogotá, el código postal asignado a nivel general para Bogotá, sino que tenga que asignar puntualmente el código postal específico para aquel proveedor de acuerdo a la zona, la localidad en donde se encuentre ubicado. ¿Y esto cómo lo valida la DIAN? Lo valida a través de la parte de dirección. La DIAN otorga una página que se llama código postal, o bueno, la ubicamos en Google como código postal 472, ¿sí? Y esta página, ¿sí? Es la que me permite hacer la búsqueda de los códigos postales, teniendo más presente la dirección, el municipio, ciudad donde se encuentra ubicado mi proveedor. Cuando se trata, por ejemplo, de proveedores del exterior, pues obviamente en el exterior los códigos postales pueden ser bastante diferentes, ¿cierto? Puede incluso que sean alfanuméricos, que no se compongan no solo de 6 dígitos, sino que se compongan de muchos más dígitos o de menos. Entonces también puede pasar que me confunda o que haya confusión en ese aspecto. Ok, listo, entiendo qué código postal le puedo asignar a un residente fiscal, pero qué código le asigno a un no residente. Entonces, básicamente, cuando se trata de un no residente fiscal en Colombia y debamos digitar la información del código postal, lo que podemos hacer es diligenciar la información con 6 ceros, por ejemplo, para que el campo quede lleno, no quede vacío, no se envíe vacío.
¿sí? Ya la DIAN cuando valide que es un no residente, pues ya no te validará el código, ¿cierto? O también lo que podemos hacer es indicar 6 espacios. Yo recomiendo, para que no haya confusión, digitar los 6 ceros para saber, listo, que ya acá ya y hay información diligenciada. ¿Listo? No es necesario poner, por ejemplo, si un proveedor tiene un código postal de 16 dígitos, se me ocurre, pues no es necesario ponerlo, ¿listo? Porque la DIAN lo que valida acá en este campo es que hayan 6 dígitos. ¿Por qué? Porque los códigos postales acá en Colombia se componen de 6 dígitos, o el código postal general. Vamos a encontrar también códigos postales ampliados, pero los generales y los que solicita la DIAN en este campo se componen de 6 dígitos. ¿Listo? Y pues también acá en datos de documentos electrónicos, importante reportar la responsabilidad fiscal, es lo más importante. Para documentos de soporte electrónico, a diferencia de la factura recordemos que tenemos 5 responsabilidades fiscales habilitadas. Para documentos de soporte electrónico son 6 responsabilidades fiscales habilitadas, ¿listo? Entre las cuales está, eh, bueno, eso lo validamos, permíteme lo valido acá. Entonces, estos son los responsabilidades fiscales habilitadas para documentos de soporte electrónico, autorretenedor, agente de retención IVA, régimen simple de tributación, impuestos sobre las ventas, no responsable de IVA, no aplica otros. Son 6 para documentos de soporte. Para facturación electrónica ha sido los que mencioné anteriormente, que son 5. Gran contribuyente, autorretenedor, agente de retención IVA, régimen simple de tributación o no responsable. ¿Listo? Importante hacer esa diferenciación. Como el documento de soporte electrónico es un documento interno, es un documento de validación interna, es para la empresa como tal que recibe el servicio o el bien, ¿cierto? Pues el receptor, entre comillas, del documento o el proveedor no necesita ese documento. No es necesario que nosotros le enviemos ese documento al proveedor, ¿cierto? Porque es un documento para nosotros, para nuestros soportes de costos, deducciones e impuestos descontables, ¿cierto? Como no es un documento que sea obligatorio enviarlo al proveedor, pues no es necesario digitar correo electrónico e incluso cuando entremos a la plataforma de ATEP, vamos a encontrar pues que estos documentos no son enviados, no se envían. Los documentos que sí se envían por correo electrónico pues son los documentos que componen todo el sistema de facturación electrónica, ¿cierto? Pero el documento de soporte, como no es un documento de soporte que deba tener el proveedor o a quien le emití ese documento de soporte, pues no es necesario realizar el envío del documento y por tanto tampoco será necesario digitar el correo electrónico del proveedor. Es también una pregunta frecuente en soporte y es por qué no tiene PDF el documento o por qué no envía el documento en ATEP, ¿sí? Y básicamente es por esta razón, porque como es un documento interno, es de validación interna, ya el proveedor me emitió la cuenta de cobro, ¿cierto? Y ya está como en la empresa como tal el registro y la validación de estos documentos. Son documentos internos que no necesita tener el proveedor. Si por alguna razón el proveedor solicita o queremos enviarle ese documento, pues lo podemos hacer reimprimiendo el documento. Entonces venimos acá a la parte de reimpresión de documentos o lo guardamos como PDF y ya se lo enviamos. Pero no es es un documento que ATEP genere el envío, que la DIAN solicite o tenga que reenviar. ¿Listo? Em, Por ahora, digamos que esta era la temática o el contenido que teníamos para trabajar el día de hoy. No sé si de pronto hay preguntas, no sé si de pronto pasamos de pronto a la sesión de preguntas. Si tienen preguntas, la pueden realizar. Dice, em, ¿puedo cambiar la fecha a la que pertenece una factura sin cambiar fecha de timbrado? Es decir, si realizo una nota crédito el 1 de noviembre de una factura de octubre, ¿puedo poner esa nota crédito en el periodo de la factura? No, no, la respuesta es no. Digamos, yo timbré la factura eh, hoy la timbré y quiero que me quede, yo me imagino que es para efectos contables, ¿no? Que quieres que te quede en octubre. No es posible pasar esa nota crédito a octubre. Podrías de pronto realizar un ajuste contable para que en contabilidad te haga como tal esa conciliación, me imagino. Pero no, digamos que la nota crédito original, si no podríamos realizar ese cambio. ¿Listo? Si de pronto tienen alguna duda, pregunta, inquietud, la podemos dejar ahí en el chat para resolverla en los 20 minuticos
que nos quedan de esta sesión. Bueno, veo que no tenemos preguntas, no tenemos más inquietudes, de pronto alguna observación. Entonces, pues agradezco mucho el espacio, agradezco mucho su tiempo y la participación que han tenido con este espacio que es preparado para ustedes. Ya con esto entonces finalizaríamos la sesión del día de hoy. Al finalizar la sesión vamos a encontrar un QR para diligenciar una encuesta de satisfacción que nos permite pues a nosotros también validar qué temas quieren tratar a futuro, qué sesiones podemos programar y pues obviamente no está de más la invitación para que todos participen de nuestras aulas virtuales que sirven como un espacio de capacitación y refuerzo eh, para todos ustedes de todos los temas que de pronto entran como tal en, en la conversación. ¿Listo? Entonces, nuevamente muchas gracias a todos por la participación, por el espacio y para todos les deseo un muy buen día.